Bendiciones, soy el profesor Marcos Flores del Público en San Ignacio. Hoy estaremos desarrollando el capítulo 6 y si nos alcanza el tiempo, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Esta es la clase número 6. Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué presenta este capítulo? ¿Cuál es el enfoque central de este capítulo? En este capítulo lo que nosotros vemos es el conflicto existente entre el mundo y la iglesia, pero que Dios tiene el control. Aunque hay un conflicto entre el mundo y la iglesia, Dios siempre tiene el control, no deja a su pueblo desamparado. Dios siempre muestra su amor y su misericordia hacia su pueblo. Leamos entonces versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Donde estaba escrito por dentro y por fuera, el mensaje de Dios, lo encontramos en que comienza a abrir uno de los sellos. Y Juan será testigo qué es lo que contiene. Cada sello se va a revelar. El primer sello lo encontramos en el versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello, el caballo blanco, y el que lo montaba, esto representa al Cristo victorioso. Caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, salió venciendo y para vencer. Cristo es el victorioso. Ante la iglesia va a enfrentar en cada uno de estos sellos, Jesús es el vencedor. No estamos desprotegidos. Él va en caballo blanco. Esto representa al que vence, representa el victorioso. La victoria en este conflicto pertenece a Cristo y a los que pertenecen a Jesús. Esta revelación empieza con esta declaración simbólica. No puede haber duda del resultado de este conflicto entre la iglesia y el mundo. ¿Cuál es el resultado? La iglesia es vencedora porque Cristo es quien nos acompaña y nosotros en cualquier dificultad. Por lo tanto, el simbolismo del caballo blanco lo encontramos en el capítulo 19, versículo 11 al 16. Y allí se revela que el nombre es el Verbo de Dios. 19. 11 al 16.
Entonces vi el cielo abierto, y aquí abajo sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El jinete del capítulo 6, entonces, se refiere a Jesucristo. Otras interpretaciones contradicen la clara interpretación inspirada del mismo libro de Apocalipsis. Este jinete del capítulo 6, que está montado en un caballo blanco, representa a Jesucristo. Muy importante esta declaración. También esa persona dice que viene, ese jinete dice que viene venciendo y para vencer. El vencedor en el capítulo 5 y todo el libro del capítulo es Jesucristo. Él es el vencedor. El caballo blanco es el que usaba el vencedor. En las guerras antiguas, cuando ganaban la victoria, el jinete montaba un caballo blanco simbolizando he vencido. De hecho, el color blanco en el Apocalipsis está relacionado con lo celestial, lo puro, lo santo y lo vencedor. La corona, en el griego Stéphanos, representa la victoria de la persona que la lleva. No es una corona que señala potestad, sino la corona del vencedor. Algunos historiadores dicen que la base para este simbolismo es el guerrero parto, enemigo antiguo de los romanos. Si esto es cierto, se nos está presentando al guerrero cabalgando en victoria sobre el caballo del vencedor. Monedas antiguas representan al guerrero parto cabalgando con corona y arco. Para los romanos, esto tendría un significado evidente porque en el año 53 antes de Jesucristo, 20.000 romanos murieron en una batalla contra los partos y 10.000 se llevaron en cautividad. Es posible que esto sea la base para el simbolismo, pero el significado, como ya hemos notado, es Cristo es victorioso, Él es el vencedor. Muy importante que este jinete represente a Jesucristo. Jesús ha vencido. La primera revelación del libro sellado es Cristo es victorioso. Él es el vencedor. Bendito sea Dios. Esto nos habla el primer sello cuando se abre. Cristo es el victorioso. Bendito sea Dios. El segundo sello lo encontramos en el versículo 3 y 4. Leemos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Presenta la persecución con la espada por el poder civil de Roma contra la iglesia específicamente.
sometido, dice, tiene de que la espada de la batalla en Apocalipsis 6:8 es otra palabra griega, ronfaía. La palabra matasen, dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. La palabra griega matasen es fatso. Se usa también en el Apocalipsis con referencia a la muerte que resultó de la persecución, no de la guerra, sino de la persecución. Históricamente sabemos que cristianos en el primer siglo sufrieron persecución de parte de los judíos, Nerón, Domiciano, entre otros emperadores. La palabra bermejo es rojo. Es de la palabra griega purros, que tiene referencia al color rojo como el fuego. Es el color apropiado para referencia a la sangre de los santos que fue derramada por la espada de la persecución. Muchos cristianos murieron, la sangre corría. Esta visión nos presenta la causa de la gran tribulación que los cristianos en aquel tiempo iban a padecer. El consuelo en esta visión es que la autoridad de perseguir era por permiso, es decir, le fue dado poder. Aún en medio de este conflicto, Dios está gobernando. Dice, se le fue dado poder. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder. Veamos entonces el tercer sello, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello representado por el caballo negro y el que lo montaba, representa la persecución económica. Es importante entender que este sello no se refiere al hambre debido a la escasez de víveres, sino debido al alto precio. El hambre es una de las plagas en el quinto sello, pero en este tercer sello, el jinete en el caballo negro tiene poder sobre los granos básicos en cuanto a medida y precio. Dice, un denario, dice el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. No era la escasez de alimentos, sino el alto precio que esto implicaba. Así que esto habla de la persecución económica. Un denario era el pago diario del jornalero al día. 2 libras, casi 1 litro, la porción diaria de un hombre. La cebada era un alimento inferior, usada generalmente para el ganado. El resultado de todo esto era que le alcanzaba al obrero únicamente para comprar el trigo adecuado para una persona, sin tomar en cuenta los otros alimentos, el resto de la familia, ni otros gastos. Lo que está presentando acá entonces es la persecución económica. En Ezequiel 4, el profeta tiene que representar simbólicamente el sitio de Jerusalén que resultará
debido a sus pecados. Los perseguidores del pueblo judío, los babilonios, en este tiempo, iban a sitiar la ciudad durante tanto tiempo que habría escasez de alimento. Esta escasez no era debida al hambre natural ni a alguna plaga, sino que resultó del estado de sitio que imperaba en la ciudad. Ezequiel 14, 4, 10 y 16. El concepto de escasez debido a la persecución por enemigos del pueblo de Dios es semejante al caso que tenemos en el tercer sello en Apocalipsis 6, 5 y 6. En el caso de Israel, los perseguidores eran los babilonios. En el caso de los cristianos, en Apocalipsis, que eh, los perseguidores es Roma. Otro texto que nos aclara más sobre esta opresión económica que padecieron los cristianos en el primer siglo es el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 15 al 17. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vemos acá semejante a lo que nos habla el tercer sello, la persecución económica. Se refiere a la persecución violenta contra los cristianos que rehusaron adorar al emperador romano semejante al jinete en el caballo bermejo. Aclara el verso 16 y 17 la necesidad de adorar a ese hombre para tener el derecho a comprar y vender en el mercado libre, ya que los cristianos fieles no podían adorar a ningún hombre, sufrieron en este sentido la persecución. Otra indicación que no se trata de una sequía ni hambre generalizado es que el aceite y el vino no fueron dañados, dice el tercer sello cuando se abre, pero no dañes el aceite ni el vino. Había abundancia de estas cosas, pero los cristianos no podían comprarlos porque su dinero no alcanzaba, si acaso se les vendiera. Al no ser adoradores de la bestia, ellos no podían comprar ni vender en el mercado libre. El color negro, como nos habla aquí, dice un caballo negro. El color negro es simbolismo de tristeza. Su poder, el poder sobre el precio de los víveres. Así que ya tenemos estos tres sellos. Vamos al cuarto sello. Cada uno de esos sellos, el Cordero lo está revelando. Dice el cuarto sello, versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello, simbolizando el caballo amarillo y el que lo montaba, representa la muerte, dice, seguido por el Hades. ¿Qué sigue naturalmente a la persecución con espada y la persecución económica que hemos visto en el segundo y tercer sello? La muerte. En este caso no tenemos que interpretar porque se nos presenta la interpretación de este jinete. El mensaje: habrá mucha
muerte. Dice la cuarta parte de la tierra. Parece ser sencillamente que esta será parcial. No es la muerte de todos, sino de algunos. El Hades, la morada de las almas de los muertos, después de la muerte física, el cuerpo es sepultado y allí queda hasta el día del juicio final, en el cual todos los cuerpos muertos serán resucitados. Pero el alma vuelve a Dios. En el momento de la muerte física, Dios dispone si el alma pasará este periodo de espera en la parte del Hades llamada el paraíso, lugar de consuelo, o si lo pasará en aquella parte del Hades que es el lugar de tormento. Así que la muerte iba a ser causada por los 4 juicios terribles de Dios. Dios ha usado estos instrumentos de juicio y muerte muchas veces en la historia del mundo. La espada, la pestilencia, la muerte a través de la espada habla de la muerte causada por la guerra, los conflictos. La muerte por causa de la opresión económica, no poder comprar lo que se necesita para subsistir. Esto no parece ser persecución de los santos, sino condiciones atribuladas bajo las cuales todo el imperio iba a sufrir. Por lo tanto, dice, caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Los anteriores sellos que se han descubierto nos hablan de el caballo bermejo que trae la espada, el jinete en el caballo negro que trae la persecución económica, y el cuarto sello nos presenta al jinete que trae por nombre muerte y el Hades le seguía. En el quinto sello, verso 9 al 11, leemos: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El quinto sello. Los santos mártires reclaman la venganza de su causa. No están pidiendo venganza personal, sino por la causa de su muerte, la palabra de Dios. Al no ser vengada su sangre, Cristo Jesús tampoco será vengado. Esto demuestra la importancia y la necesidad moral del juicio contra los enemigos de Dios. Dice, estaban bajo el altar estas almas. Es decir, que estaban delante del trono de Dios. Estas almas todavía tienen vida después de la muerte física. No están inconscientes. ¿Qué preguntaban y qué decían estas almas? ¿Hasta cuándo, Señor? Sabían que Dios había prometido la venganza sobre sus enemigos de Cristo Jesús. Ellos querían saber cuánto tiempo tenían que esperar. La respuesta fue un poco de tiempo. No había llegado el momento del juicio contra los enemigos de la iglesia todavía. Otros cristianos tenían que sufrir a manos de estos enemigos.
Al mismo tiempo se les daba el consuelo que era relativamente poco el tiempo antes de tal juicio. Veremos el cumplimiento de esta promesa en Apocalipsis 19, 11 al 21. Cuando se les acaba el tiempo a la bestia y al falso profeta, instrumentos usados por el diablo para tribular a la iglesia primitiva. Llega el tiempo donde Dios toma la venganza. Estas almas se quedan esperando, pero con la seguridad que Dios sí les va a vengar dentro de poco. Este es uno de los muchos textos en Apocalipsis que hablan de la persecución de los santos durante un tiempo breve. Al fin, estos mártires son vengados y empieza un periodo largo cuando son librados de esta clase de persecución mundial por las naciones. Como veremos al llegar al capítulo 20, este periodo largo es llamado 1000 años. Estamos gozando de la limitación del poder de Satanás en este sentido. Ahora explicaremos esto en más detalle posteriormente en el capítulo 20. Dios espera hasta que una nación ha llegado al colmo de la injusticia antes de destruirla. Pero al llegar a este estado, tal nación está segura de caer. Así fue con Asiria, lo mismo con Babilonia, Israel por desobediente, y así será con Roma en aquel tiempo. Pero tenían que esperar un poco de tiempo todavía. Más cristianos tenían que morir por causa de su fe en Jesucristo. El mensaje de consuelo para la iglesia, Apocalipsis 6, 9 al 11, es: Dios va a vengar la sangre dentro de poco. Los perseguidores serán vencidos dentro de poco. Solamente falta poco de tiempo. Esa es la esperanza, ese es el mensaje para la iglesia. Aunque estas almas mártires tenían que esperar, ya habían recibido la vestidura del vencedor. Dice que se les dieron vestiduras blancas. Tenían que descansar, no dormir, sino descansar de sus labores. Estaban conscientes y gozaban de las bendiciones del Señor en la presencia de Dios. Es interesante que la palabra traducida Señor en el capítulo 6, verso 10, esta es la palabra griega déspota. Significa uno que tiene todo poder y que no tiene que responder a ninguno. Aunque les declara que tienen que esperar, les está asegurando que su Señor es también Señor de señores y tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Al fin y al cabo, su voluntad tendrá que cumplirse en todo tiempo, en todo momento. Este es el quinto sello. Veamos el sexto sello, verso 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello es el anuncio del juicio contra el poder perseguidor. Este es un anuncio, no el cumplimiento de la realidad. Se está anunciando el castigo
que vendrá sobre los enemigos de la iglesia. Es el anuncio en lenguaje simbólico del gran día de la ira del Cordero. Este es el día que esperaban los mártires en el quinto sello. Hasta el quinto sello, el énfasis estaba en los problemas de los cristianos, en los conflictos, en la persecución que estaba azotando a la iglesia. Pero ahora, en el sexto sello, se enfatiza el juicio que viene sobre los perseguidores de los cristianos. El lenguaje simbólico en este capítulo. Cuando encontramos este lenguaje, tenemos que recordar primeramente que estamos estudiando un libro puramente simbólico. Mucho de este simbolismo está basado en las profecías del Antiguo Testamento. Básicamente el simbolismo habla de un juicio temporal, no el juicio final, es un juicio durante el tiempo. En el contexto del libro, tenemos que creer que este juicio es contra los perseguidores de la iglesia del Señor en aquel tiempo. Recuerde que el Señor estaba revelando a la iglesia del primer siglo cosas que debían de suceder pronto. Para aquellos cristianos, este lenguaje no era nuevo ni confuso, porque se usa comúnmente en el Antiguo Testamento para simbolizar el juicio de Dios contra alguna nación pecaminosa. Dice en las figuras que se están utilizando para referirse al juicio de Dios. Versículo 12 de Apocalipsis capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Estas son figuras que en primera instancia aluden a la destrucción de Jerusalén por su desobediencia. Los profetas del Antiguo Testamento, como Joel, describió la destrucción de Jerusalén usando este mismo vocabulario. Joel 1:15, capítulo 2, verso 1, verso 10, verso 11, etcétera, se nos está revelando la destrucción de Israel. Además, otro profeta que habla de este simbolismo de destrucción, de juicio de Dios, es Sofonías, en el capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Sabemos que no será así literalmente en el día final, porque el sol será fundido en vez de ponerse negro. Dice 2 Pedro 3, 10 y 12, y todos los elementos ardiendo serán deshechos. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, dice el versículo 13. Así como sucedió simbólicamente en la destrucción temporal de Edom, profetizada en Isaías 34, 1 al 17. Específicamente el versículo 4. Se nos habla, las estrellas del cielo caen sobre la tierra. Es una descripción simbólica de la destrucción y del castigo. También en el versículo 16 se nos habla, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Lo hicieron también en la caída de Samaria en el año 722 años antes de Cristo, allá en Oseas 10, 7 y 8. También se utiliza esta expresión, cae sobre nosotros. Además, no habrá tiempo para esto en el día del juicio final, ¿verdad? Si pensásemos que esto se refiere al día del juicio final, no, son descripciones o eventos que hacen notar la justicia de Dios, el castigo de Dios sobre los enemigos. Dice toda isla, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Lugares remotos, lejanos, cuando Tiro fue destruido.
Entonces, todo este tipo de lenguaje que se utiliza es simbólico para referirse a al juicio que Dios manda sobre los enemigos de su pueblo. Estudie con cuidado Isaías 13, 1 al 22 y note la semejanza con Apocalipsis 6, 12 al 17. En Isaías 13 es una profecía de la destrucción de Babilonia por los medos, cumplida en el año 539 a.C. Esta destrucción temporal sobre una nación es llamada el día de Jehová. Toda destrucción de esta naturaleza es día de Jehová, o sea, el día del Señor. Cuando Babilonia fue destruida, vino el día de la ira de Dios para ella. Cuando Edom fue destruido, vino también el día de la ira de Dios. Y cuando el Apocalipsis profetiza la destrucción de los perseguidores de la iglesia, el Imperio Romano, también la describe con los mismos términos. Así que usted puede relacionar estos eventos para que vea que la expresión el día del Señor habla específicamente de la destrucción de alguna nación pecaminosa. En el caso, como hemos visto, allá en Apocalipsis se refiere al Imperio Romano. En el caso de Edom, ¿verdad? De Edom, donde se habla del día del Señor. En Joel y Malaquías también se utilizan este tipo de términos. Todo esto es un tipo de la destrucción final, pero los detalles y las consecuencias son muy diferentes y no podemos aplicarlo directamente al día del juicio final. Este sexto sello no es una profecía del fin del mundo. ¿Por qué? Porque no concuerda con el contexto, especialmente la promesa del versículo 10 y versículo 11. ¿Hasta cuándo, Señor, juzgarás? ¿Por qué no es una referencia al fin del mundo? Porque los profetas usan este mismo simbolismo frecuentemente para señalar la destrucción temporal durante el tiempo de un pueblo rebelde. En el caso de los babilónicos, Asiria, etc. ¿Por qué no es una referencia al fin del mundo estos textos? Porque algunos de estos acontecimientos no serán así en el día final. Por ejemplo, el sol no se pondrá negro. Los hombres no tendrán la oportunidad de pedir que los montes los cubran o escapar de la destrucción. Por ende, no es una referencia directa al fin del mundo. Así, hemos llegado al final de este capítulo 6. Voy a presentar el cuestionario, voy a estarles mandando el cuestionario para que ustedes lo puedan responder. Se los compartiré a través del medio que tenemos de mandar nuestros materiales. Muchas bendiciones y que este inicio en cuanto a los sellos, nos queda pendiente el séptimo sello. Hemos visto del 1 al 6 estos sellos. Que Dios nos bendiga. Aunque el conflicto y la persecución sufrida por los cristianos en el primer siglo fue muy difícil, Cristo es el que vence y Dios es el que juzga. Y Dios toma el control para vengar la sangre de los justos. Que Dios me los bendiga.